capturar información a través de una memoria. Una memoria no es más que un arreglo bidimensional de almacenamiento donde nosotros podemos guardar, en este caso, palabras de información en la memoria. Entonces, si se dan cuenta, la memoria no es más que una especie de arreglo de registros. Yo voy a tener un registro, luego acá voy a tener otro registro, y todos ellos están relacionados entre sí, evidentemente, porque se almacenan a través de una sola variable, que es la memoria. Y lo que tengo ahora es que en este arreglo bidimensional de información, pues yo puedo guardar más de una palabra. De hecho, es el término formal con el que le vamos a llamar a los datos almacenados aquí. El término formal que se utiliza es una palabra. Las palabras que podemos almacenar ahí en la memoria, pues evidentemente van a estar o van a poder estar relacionadas entre sí. Entonces, una memoria, vamos a ver que nos va a ayudar a nosotros a almacenar más de un dato en esa memoria y acceder a él de manera muy, muy útil. Entonces, vean ustedes del lado derecho, normalmente lo que tenemos cuando analizamos una memoria son varias cosas. Uno, lo más importante para nosotros son estos parámetros, ¿no? ¿Cuántas palabras puedo almacenar en la memoria? Entonces, una memoria pues tiene que tener definido el número de palabras que puedo almacenar en esa memoria y además el tamaño, es decir, de cada palabra, el número de bits que componen a cada palabra. ¿Ok? Cada palabra tendrá una capacidad y eso pues, ya lo sabemos. Simplemente es como si tuviéramos cada una de estas celditas un flip-flop, todos ellos conectados entre sí y todos ellos organizados a través de una misma señal de reloj. Toda la memoria vamos a ver ahorita en Verilog e incluso en muchas implementaciones que vamos a ver en la literatura, nos vamos a dar cuenta de que tienen un comportamiento muy particular, que tienen algo que se conoce como la lectura asíncrona y la escritura síncrona. Ahorita vamos a ver cómo funciona con detenimiento, con un ejemplito incluso en Verilog. Entonces, la idea es que yo puedo tener como una especie de arreglo de registros donde yo puedo almacenar información y bueno, al ser una memoria, quiere decir que yo puedo no solo almacenar información, sino que además puedo también leer información de dicha memoria. Ahora, si se dan cuenta, lo que tenemos en una memoria es que tenemos índices. Cada palabra en la memoria estará o podemos acceder a cada palabra a través de índices. Entonces, el número de palabras que tengo en una memoria nos va a ayudar a definir también los índices con los cuales yo puedo acceder a una localidad de memoria. Por ejemplo, si yo quiero acceder a la localidad 2 de memoria, al índice 2 de memoria, lo que estoy diciendo es que estoy accediendo a todo este bloque o a toda esta palabra almacenada en memoria. Entonces, si nos damos cuenta, en la memoria necesitamos al menos esos 3 elementos claves. El número de palabras que tendrá la memoria, el tamaño de las palabras que pues, se pueden almacenar en la memoria y además el índice o cómo vamos a utilizar, cómo está indexada la memoria de manera tal que nosotros podamos acceder a esta memoria. Entonces, vean, tenemos nuestra memoria, que en este caso tiene un número de palabras. En este ejemplo, tiene hasta 256 palabras, es decir, es como si tuviéramos 256 registros donde yo puedo almacenar información. Dos, me está diciendo que en cada palabra tenemos palabras de 8 bits, eso quiere decir que en cada una de esas localidades de memoria yo puedo almacenar hasta palabras de 8 bits. Y no solo eso, sino que me está diciendo que además estamos utilizando índices que van desde el 0 hasta el 255. Así de sencillo. Ojo, no vamos a ver todos los detalles técnicos detrás de lo que son las memorias. Ya tenemos una sección del curso para ver eso. Sin embargo, les decía que se las presento en este momento porque las vamos a utilizar en nuestros siguientes ejercicios, tareas y proyectos. Y es muy importante que sepamos usarlas, al menos desde la perspectiva más básica de todas. Y esta es esa perspectiva, la perspectiva más sencilla de todas. Entonces, es muy sencillo ver cómo funciona una memoria. Una memoria, en teoría, podemos almacenar datos ahí utilizando índices y vamos a ver ahorita este mecanismo de operación que les he comentado, que se conoce como el mecanismo de lectura asíncrona, escritura síncrona. Ahora viene lo interesante. En Verilog una memoria se declara en 2 patadas. Es muy sencillo declarar una memoria en Verilog. De hecho, en Verilog se utiliza una notación como la que vemos aquí. Esta notación me está diciendo que vamos a hacer un arreglo bidimensional de la siguiente manera. Ojo, se utiliza la palabra reg porque estamos utilizando registros. Ok, entonces ya de entrada esta palabra pues siempre la vamos a utilizar, la palabra reg para definir registros. Lo que sigue aquí es el tamaño del registro. Me está diciendo, oye, puedes utilizar, vamos a crear registros de 8 bits. Esto de aquí se parece a lo que tenemos acá, ¿no? El tamaño de los registros.
Y luego aquí aparecerá el nombre o el nombre para esa entidad. En este caso le llaman R, eso se llamaría R. Todo ese bloquezote de 2 dimensiones en memoria se va a llamar R. Y luego, si se dan cuenta, necesitamos definir cuántas palabras caben en esta memoria. Por ejemplo, aquí, aquí sería una memoria de 4 registros, desde el 0 al 3, pero si yo quiero hacerla como la que tenemos de este lado, pues simplemente pongo del 0 al 255, ¿no? O sea, ese 3 lo cambiaría, ¿ok? Y pondría desde 255 hasta 0. Esto me llevaría a tener una memoria de 256 localidades. Así de sencillo, una simple instrucción en Verilog me permite crear esta entidad de memoria y yo puedo acceder a cada uno de estos elementos, de cada una de estas palabras de la memoria a través de este tipo de notaciones. Por ejemplo, esta notación me dice que quiero acceder a la memoria en la localidad 3. Esto quiere decir que el índice 3 me llevaría por aquí, a una localidad de memoria. No, no es cierto, el que está aquí, justo aquí abajo. Ese sería el índice 3. ¿Ok? Entonces, a través de esta notación vamos a poder acceder a diferentes localidades de la memoria. Ahora vean cómo funciona en Verilog y vean lo que quiero mostrarles a través de la lectura síncrona, escritura síncrona. Ok, déjenme borro esto. Vale, pues entonces ya tenemos nuestra memoria. Ahora lo que tenemos que vean lo que tenemos de este lado. Es un ejemplo muy interesante de cómo se implementa una memoria utilizando Verilog. Muy sencilla, pero quiero que vean lo siguiente. Aquí viene ya la parte interesante de esta plática de las memorias. Nosotros sabemos hasta ahorita que una memoria pues no es más que una especie de arreglo de esta naturaleza, donde yo aquí dentro pues tengo varios registros. Registros todos ellos interconectados entre sí, que por cierto tienen, ojo, no hay que perderlo de vista siempre, tengo por aquí que en mi memoria yo tengo un número de palabras, siempre hay que pensar en eso, cuántas palabras caben en la memoria, es decir, cuántos registros tenemos, el tamaño de cada palabra, el famoso word size, de qué tamaño es la palabra, cada palabra que puedo almacenar ahí, de cuántos bits está compuesta, ¿ok? Y vean lo interesante. Nuestra memoria normalmente está constituida por varias señales en este bloquecito. De entrada tenemos, de hecho incluso así simplemente, es como, lo vamos a hacer así en Verilog. Bueno, algo así parece la caja del módulo, más o menos así funciona en Verilog. Entonces ese sería como mi módulo. De hecho, si ven ustedes del lado derecho, tenemos un módulo en Verilog que se llama MEM. Yo lo puse así. Entonces, nuestro módulo se llama MEM. Ese módulo, pues si se dan cuenta, tiene varias entradas y una salida. ¿Ok? Esto es muy importante que lo vayamos analizando brevemente. Tenemos entonces una señal WR, una señal de reloj, una señal que le llamamos address, otra señal que le llamamos data in. ¿Ok? Entonces vean lo que tenemos aquí. Aquí tenemos WR, aquí tenemos nuestra señal de sincronización. De este lado tenemos algo que le llamamos add, ¿ok? Está aquí, que es la dirección. Esto es de 4 bits, ¿ok? De este lado tenemos el data in. Data in, que por cierto es de 8 bits. Y entonces lo que tenemos en este modulito en Verilog es que además tenemos una salida de este lado que se llama data out. Aquí está nuestro data out, que por cierto también es una señal de 8 bits, ¿vale? Hasta ahí va, ese digamos que es la construcción del bloque, de la cajita, únicamente es de la caja externa, ¿vale? Aquí van a aparecer varios trucos interesantes. Si se dan cuenta, ya dentro del módulo, aquí estaríamos ya dentro del módulo. Ahorita omitan esta instrucción, de hecho, incluso déjenme la rayo. Esta ahorita no la vamos a revisar. Ok, nada más quiero que vean las siguientes instrucciones. Si se dan cuenta, ya dentro del módulo en Verilog, se declara una memoria, un arreglo de registros que se va a llamar memoria. Aquí hay que tener cuidado, digamos, es el nombre interno de la caja de memoria que estamos utilizando en el módulo. Esta cajita de aquí se llama memoria. Ojo, es esta de aquí. Y esa memoria me está diciendo, a ver, vamos a crear un registro bidimensional que tiene un tamaño de palabra, ojo, de 8 bits. Entonces el tamaño de palabra aquí son 8 bits. Y me dice, tenemos registros desde el 0 hasta el 15. Aquí estará el registro 0 y aquí estará nuestro registro 15. ¿Ok? Me está diciendo, tenemos 16 registros en la memoria. ¿Vale? Hasta aquí está así. Es lo que me está diciendo todo ese código. Ya tenemos construido la memoria y ya tenemos el bloque general del módulo en Verilog, ¿sale? Ahora, algo interesante que van a ver ustedes cuando empecemos a jugar con Verilog es que incluso yo puedo utilizar este tipo de instrucciones. Ahorita no lo vamos a hacer, pero quiero que vean que se puede hacer de manera muy sencilla. Son ese tipo de instrucciones que le dicen al simulador, oye, cuando vayamos a hacer una simulación, quiero que la memoria
¿ok? La cargues ya de entrada con un archivo de texto que puse ahí en mi proyectito, ¿no? Entonces lo que hace Verilog es que cuando arranca el sistema y la simulación, lo que hace es que simplemente llena la memoria con los datos cargados desde un archivo. De hecho, ahorita lo vamos a hacer porque si se dan cuenta es una instrucción muy sencilla. Le está diciendo que al iniciar la simulación, guarde en la memoria, la llene más bien con los valores que están contenidos en un archivo .txt, ¿no? Entonces yo puedo tener un archivo .txt que me va a decir qué información quiero almacenar en la memoria y de manera muy sencilla vamos a ver que podemos cargar datos en la memoria simplemente copiándolos desde un archivo hacia nuestra memoria, ¿vale? Hasta aquí no he dicho nada más que cómo se crea la caja del módulo y en qué consiste o a qué nos lleva esta instrucción de acá, ¿no? Esta de aquí. Es lo único que estamos viendo, no hemos visto nada más complicado que eso. ¿Vale? Lo demás son como extras, pero así está la caja. Ahora, vean algo muy interesante cómo funciona una memoria. No hay que olvidarlo, ¿eh? Una memoria tiene al menos dos instrucciones básicas o dos capacidades básicas. Uno es que yo puedo almacenar información. Yo puedo almacenar aquí, lo voy a poner aquí, yo puedo escribir en la memoria, ¿ok? Y yo puedo leer en la memoria datos, ¿ok? Yo puedo escribir datos en la memoria y yo puedo leer datos de la memoria. Así funciona de manera muy sencilla. Cuando yo, repito, quiero leer datos de la memoria, lo que hago es que simplemente tomo un dato que esté por aquí. Si imaginemos que quiero leer este dato, aquí yo quisiera leer el dato contenido en el registro 1, entonces lo único que haría en mi módulo en Verilog es que cuando yo quiero leer un dato, pues simplemente toma ese dato y lo pone aquí a la salida, ¿ok? La salida data out siempre es el resultado de la lectura de datos de la memoria, ¿no? Entonces yo puedo leer datos de la memoria simplemente tomando un dato almacenado en la memoria y llevándolo a la salida, ¿vale? Esa es la lectura, ojo. Y por otro lado tenemos un proceso que se conoce como el proceso de escritura. Cuando yo quiero escribir datos en la memoria, pues si se dan cuenta, yo necesito saber qué dato voy a guardar, ¿ok? Y dónde lo voy a guardar, al menos, ¿no? Esa address me ayuda a definir una dirección de memoria en donde voy a almacenar datos y también de donde voy a leer datos. Entonces ustedes pueden apreciar lo siguiente. Cuando yo voy a leer datos en la memoria, quiero leer datos en la memoria, yo siempre voy a leerlos sin importar el flanco, si hay o no un flanco positivo de la señal de reloj. Esto quiere decir que la lectura se denomina como un procedimiento asíncrono. Asíncrono, ¿ok? ¿Por qué es un procedimiento asíncrono? Vean lo interesante. Cuando yo le pongo aquí una dirección de memoria, por ejemplo, le digo, ¿sabes qué? Quiero la dirección 1. No me importa si llega o no un flanco en la señal de reloj. Ven que aquí tenemos una señal de reloj que simula ser la señal que entra ahí en la entrada CLK, la señal de reloj de esta memoria. Entonces vean que si yo en cualquier instante de tiempo, pensemos por aquí, pongo el valor de address en 1, automáticamente voy a tener acá en data out, ¿ok? En data out voy a tener lo que tenía en esa localidad que le llamamos memoria, memoria en la localidad 1, ¿ok? Ojo, no tiene que llegar un flanco positivo de la señal de reloj para que yo pueda leer datos de la memoria, ¿sí? Es decir, no tiene ninguna relación la señal de reloj y la lectura de datos. Esto quiere decir que la lectura es un procedimiento asíncrono. Sin importar dónde cambie yo este valor de la dirección, por ejemplo, incluso aquí en el tiempo, pensemos que en este punto yo digo, pues quiero que la dirección sea la dirección, no sé, 5. Eso quiere decir que en ese instante de tiempo, de hecho, ese punto en el tiempo, lo que vamos a tener es que a la salida automáticamente en data out nos va a aparecer el contenido de la memoria en la localidad 5. ¿Sale? Entonces vean cómo el procedimiento de lectura no requiere de un flanco positivo de la señal de reloj. Ojo, esto ya depende del diseñador, lo he dicho 1000 veces. Yo podría decir, no, ¿sabes qué? A mí no me interesa crear un proceso de lectura síncrono. Yo quiero una memoria con procedimientos de lectura síncronos. Bueno, eso ya depende del programador. En este caso, les estoy poniendo este tipo de memoria porque les permite contrastar estos dos conceptos. El proceso de lectura asíncrono y el proceso de escritura síncrono. Pero repito, esto depende enteramente de quien programa el módulo en Verilog, ¿ok? Entonces, cuando vean ustedes registros o memorias en la literatura, es muy importante que puedan distinguir cómo se dan estos procedimientos de lectura y de escritura. Si son los dos síncronos, o si son los dos asíncronos, o si un síncrono y otro asíncrono. Pero es muy importante que vean que cuando hablamos de un procedimiento asíncrono, estamos diciendo que no depende de la señal de reloj. Entonces,
Aquí, si se dan cuenta, la lectura yo la puedo realizar en cualquier punto en el tiempo y automáticamente aquí en la salida siempre tendré el valor que está almacenado, ¿ok? En la dirección de memoria que le ponga aquí en address, ¿no? ¿Ok? Eso es muy importante que lo vean. Entonces, en este tipo, esta memoria que estamos viendo aquí es un ejemplito en Verilog que me dice, en cualquier momento en el tiempo, tú ponme una dirección ahí donde dice address y yo te voy a dar a la salida el valor almacenado en esa localidad de memoria, ¿sí? Ahora vean algo interesante. Esto es la lectura. Entonces, la lectura simplemente me dice, ponme una dirección de memoria ahí en address y yo te voy a dar el dato que está almacenado en la memoria en esa localidad. Sin embargo, vean cómo lo que tenemos en esta memoria es un ejemplo muy particular porque estamos diciendo que esta memoria va a realizar almacenamientos síncronos y vean cómo va a funcionar. Ahora, yo lo que trato de decir con almacenamientos o escrituras síncronas, aquí viene interesante, si este procedimiento es síncrono, quiere decir que ahora sí, ese procedimiento solo se puede dar en un punto en el tiempo. De hecho, solo se va a dar aquí. La escritura solo puede darse en estos puntos en el tiempo, cuando hay un flanco positivo a la señal del reloj. Esto quiere decir que la memoria funciona con un procedimiento de escritura síncrono. No puede ocurrir en cualquier lugar en el tiempo, a diferencia de la lectura. La escritura no puede ocurrir aquí, o aquí en este tiempo, o acá. La escritura solo puede ocurrir en ciertos puntos en el tiempo y es por eso que esta memoria es una memoria con un procedimiento de escritura síncrona. Ahora, ¿en qué consiste este procedimiento de escritura síncrona? Lo que estamos diciendo es que esta memoria puede escribir datos en una localidad de memoria en esos puntos en el tiempo y para poder escribir datos en ese punto en el tiempo vamos a utilizar dos cosas. Uno, ya vimos que la señal de reloj define el punto en el tiempo donde puedo guardar información en la memoria. Dos, vamos a utilizar una señal de control que se parece al enable, al load, al write enable, etcétera, etcétera, de los registros. Aquí también vamos a utilizarla. Una señal de control que le dé permiso a la memoria de almacenar datos cuando llegue este flanco positivo a la señal de reloj. Una dirección de memoria para saber dónde voy a almacenar datos, en qué localidad de memoria quiero almacenar los datos que tengo presentes aquí en la entrada de datos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero almacenar en esta localidad, no sé, en la localidad 0, quiero almacenar una A, pensemos que es el dato que quiero guardar ahí en la memoria. Si se dan cuenta, yo tengo que preparar varias señales de control para que se guarde ese dato en la localidad 0. Por ejemplo, write. Ahorita vamos a ver que write habilita la escritura en la memoria. Write tendría que valer 1. ¿Ok? Address, el valor de la señal de address tendría que ser 0. ¿Ok? Para estar apuntando a esta localidad de memoria. Y el data in tendría que ser igual a, ¿no? Entonces vean que yo lo que hago es que pongo varias señales de control aquí para que cuando llegue el flanco positivo de la señal de reloj, no hay que perderlo de vista, estas señales de control, cuando llegue este flanco positivo, digamos que la memoria las ejecuta y dice, quieres almacenar en la localidad 0 y quieres almacenar el dato A, ¿no? Entonces lo que va a hacer es que justo cuando llega aquí este flanco positivo de la señal de reloj, la memoria en la localidad, en este caso 0, pues va a ser igual a A. ¿Ok? Entonces vean cómo, aunque yo ponga todas estas señales de control que acabo de dibujarles en un intervalo de tiempo de este lado, la escritura no va a suceder sino únicamente en este punto en el tiempo. ¿Ok? Es por eso que decimos que esta memoria funciona con este procedimiento de escritura síncrona. No puede ocurrir en cualquier punto en el tiempo, sino en ciertos instantes definidos por la señal de reloj. Entonces vean algo interesante. Si yo quiero implementar esta memoria en Verilog, es muy sencillo. Si se dan cuenta, no son más de 7, 8 líneas de código para hacerlo. Este tipo de memoria se implementa así. Aquí están los dos procedimientos de escritura síncrona y de lectura asíncrona. Vean qué es lo que utilizamos. Ya lo hemos utilizado nosotros por ahí en otros ejemplos, pero vean cómo funciona. Verilog me permite usar esta palabra reservada assign, que recuerden es una asignación continua en el tiempo. Todo el tiempo se está haciendo. Y me está diciendo, oye, a la salida data out, siempre ponle lo que tengamos en la memoria, ¿ok? En la dirección address. Entonces, esta línea que ven ahí, que es una línea muy, muy sencillita, me está diciendo que todo el tiempo se está verificando cuál es el valor de la señal address que tenemos aquí. Todo el tiempo se está verificando y todo el tiempo se está realizando esta asignación. Todo el tiempo estamos yendo a la memoria en la localidad de address y estamos reflejando lo que está almacenado en esa localidad de memoria, se está reflejando a la salida. Todo el tiempo, todo el tiempo. Es una asignación continua. De hecho, por eso esta palabra assign es una asignación que se realiza de manera continua, todo el tiempo.
cambia el valor de address y automáticamente repito, el dato almacenado en la memoria. En esa localidad se refleja la salida todo el tiempo. Vean cómo, a diferencia de eso, acá tenemos otro bloquecito de código, pero este es el que se utiliza para la escritura síncrona. Vean cómo, a diferencia del anterior, que es una línea de código que se está ejecutando todo el tiempo, esta de acá no. Esta se ejecuta, ojo, cada que llega un flanco positivo a la señal de reloj, se verifica lo siguiente. WR vale 1. Si WR vale 1, podemos almacenar en la memoria, en la localidad address, lo que tengamos en la entrada. ¿Ok? Si WR vale 0, no podemos almacenar nada. Eso es muy importante que lo vean. Esta señal de control WR se parece al enable, al write enable, a todas las señales de control que hemos visto que solo permiten como activar o desactivar el funcionamiento de nuestros bloques. Es muy parecida a lo que vimos en los registros. Simplemente lo que tenemos es que le estamos diciendo a la memoria si puede o no guardar información. Por ejemplo, si en este caso que les dibujé hace ratito aquí, si write enable valiera 0, aun cuando llegue este flanco positivo a la señal de reloj, aun cuando yo tengo una dirección de memoria y aun cuando yo tengo un dato almacenado en la memoria no va a almacenar ese dato, porque este write enable dice que no tiene permitida la memoria almacenar información porque esa señal de control lo está bloqueando, ¿sí? Entonces, vean cómo ahora, con un código muy, muy sencillo, como el que ven ustedes aquí en la pantalla del lado izquierdo, tenemos una memoria. De hecho, la memoria como tal está implementada aquí, en estas líneas. 4 líneas de código. Bueno, no es cierto, y con esta de aquí. 5 líneas de código me permiten implementar una memoria con un procedimiento de escritura síncrono y un procedimiento de lectura asíncrono. ¿Sí? ¿Alguna duda de estos dos conceptos? Lecturas asíncronas, escrituras síncronas. ¿Dudas, muchachos? ¿Ninguna? No, de Yo verdad. ¿Por qué, por qué el address es de 4 bits y cuando el módulo de memoria es de 8? Ok, qué bueno que preguntas eso. No, es que el address, de aquí, esta señal de address, es la que me permite apuntar a alguna localidad de la memoria. Entonces, si te das cuenta, tengo registros desde el 0 al 15. Esto quiere decir que esta localidad de memoria es la localidad 0000, mientras esta que está acá abajo, pues sería la localidad 1111. Entonces, el address, pues necesito al menos 4 bits para poder direccionar la memoria. Ese address es es la dirección de memoria. Y si te das cuenta, el data int, que son los datos que puedo guardar en la memoria, este sí es de 8 bits, porque es el tamaño que tenemos acá de los datos que voy a guardar en cada una de las localidades de memoria. Ah, ¿Sí, ok. César? Sí, gracias. ¿Sí? Ok. Alguien más, muchachos, la duda que sea, no importa, lo que sea. No se vayan con dudas, ¿eh? Este es el momento que podemos aprovechar el trabajo síncrono con nosotros. ¿No? ¿Ninguna? ¿Sí está quedando claro todo esto? Ok, bueno, confío en ustedes. Vale, pues entonces ya tenemos una memoria, ya tenemos registros, ya tenemos un montón de cosas que nos van a ayudar a construir circuitos mucho más elegantes e interesantes, particularmente porque todos estos bloques nos van a ayudar a construir una microarquitectura. Así vamos avanzando poco a poquito. Así que ya nos hace falta una práctica chiquitita, ahorita la vamos a hacer, pero quiero que vean que lo único que estamos haciendo es que estamos empezando a conocer ciertos bloques que nos permitirán construir una microarquitectura. Ahora vean lo interesante. Ya tenemos entonces registros, ya tenemos memorias y sabemos entonces que podemos nosotros, déjenme pasar hacia acá, ok, y podemos tener diferentes tipos de operaciones entre registros, es lo que vamos a ver a continuación. Lo que sabemos al menos ahorita es que tenemos un lenguaje muy sencillito que se conoce como RTL, que me permite definir ciertas operaciones entre registros. El famoso Register Transfer Logic me permite mostrar de manera mucho más concisa qué operaciones se pueden dar entre registros. No hay que olvidar una cosa de este lenguaje muy sencillito. Tenemos registros. Yo puedo tener nombres. Cada registro va a recibir un nombre muy particular. ¿Ok? Nosotros vamos a poder llamarlos como querramos. De hecho, ahorita que empecemos a hacer un diseño sencillito, veremos que cada registro le vamos a asociar un nombre. Dentro de RTL sabemos que incluso podemos seleccionar una porción o un bit de cada registro. Por ejemplo, yo puedo, en esta anotación que ven aquí, yo puedo ver que aquí del registro 2 estoy tomando el bit 1, o por ejemplo del registro 2 estoy tomando los bits desde el 0 hasta el 7, o incluso del registro AR estoy tomando el nivel bajo
Y entonces en este lenguaje RTL nos vamos a dar cuenta que nosotros podemos incluso simplemente acceder a ciertas porciones de un registro. Ya lo irán viendo con más ejemplos, pero ahorita quiero que vean que son notaciones muy particulares que vamos a seguir utilizando. Otra cosa interesante que ya platicamos es que esta flechita de aquí me denota una transferencia de datos entre dos registros. El registro de este lado es el registro fuente, el registro de acá es el registro destino, y lo que sucede es que se copian los datos del registro fuente al registro destino cuando llega un flanco positivo a la señal de reloj, ¿no? Otra cosa interesante que hemos platicado es que yo puedo encontrarme, por ejemplo, en este mismo lenguaje con una coma. Cuando encuentro estas dos instrucciones o dos transferencias separadas por una coma, me está diciendo que son dos transferencias que van a ocurrir de manera simultánea. Estas dos cosas van a pasar de manera simultánea. ¿Ok? Y por ejemplo, la última es que cuando yo, por ejemplo, utilizo una memoria, yo voy a señalar una localidad de memoria gracias a estos famosos square brackets, ¿no? Estas llaves que van a ser muy útiles al momento de mostrar que queremos acceder a una localidad de memoria. ¿Vale? Entonces vean, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplito muy sencillito. En la parte baja, este de acá. Esto de acá es una instrucción RTL, no hay que perderla de vista. Instrucción RTL que tiene dos cosas interesantes que ustedes ya deben empezar a identificar lo antes posible. Del lado izquierdo tenemos la condición. Ahorita nada más es una variable, pero puede ser un conjunto de variables, ojo. La condición me está diciendo que si esa condición vale 1, se van a realizar estas dos transferencias de manera simultánea. Lo que tengo en R1 va a pasar o se va a copiar en R2, mientras que lo que tengo en R2 se va a copiar de manera simultánea a R1. ¿Sí lo ven? Entonces, si yo me topo con este tipo de instrucción RTL, yo sé que necesito de hardware para poder realizar eso. ¿Ok? Esto quiere decir, incluso creo que no lo tengo. Aquí lo vamos a poner rápidamente. Quiere decir que yo tengo por aquí un registro que se llama R1. Por acá tengo otro registro que se llama R2. ¿Vale? Al menos es lo necesario para hacer esta transferencia. Aquí tenemos a R1. De este lado tendremos a R2. Hasta aquí todo bien. Otra cosa importante. Ustedes ya lo saben. Aquí hay unas dos señales básicas. Puede haber más, pero ahorita las dos fundamentales que vamos a estar utilizando de aquí en adelante son las siguientes. El reloj, ¿ok? Estos circuitos, estos registros son circuitos síncronos, es decir, que pueden, ojo, estos registros son registros síncronos para el almacenamiento, es decir, cuando yo quiero guardar datos en un registro, esos datos se almacenan solo cuando llega un flanco positivo de la señal de reloj, lo cual me quiere decir que el almacenamiento es un procedimiento síncrono. Sin embargo, cuando quiero leer datos de un registro, ese procedimiento está síncrono porque todo el tiempo tenemos en este registro, todo el tiempo tenemos aquí a la salida el contenido de R1 o aquí en este ejemplo, aquí a la salida siempre tenemos el contenido de R2. Esto quiere decir que lo puedo leer en cualquier instante de tiempo, no importa si hay o no una señal de reloj. ¿Vale? Bueno, esas son nuestras dos cajitas básicas, nuestros registros, y decíamos que al menos estos dos registros requieren de una señal de control. Ahorita le vamos a llamar, ojo, esto lo voy a decir muchas veces, le voy a poner aquí enable, pero lo van a encontrar en la literatura de muchos nombres, como write enable, write, etcétera, etcétera. Hay un montón de diferentes nombres que se le asocian a esa señal de control, pero pensemos que es una señal de control que activa el registro para que pueda almacenar datos, ¿no? Ahorita así se va a llamar. Repito, nada más es muy importante que sepan que esa señal activa el registro para almacenar información. Y vean lo que me está diciendo. Me está diciendo, oye, para poder implementar esta instrucción RTL, queremos que, recuerden, aquí necesitamos una transferencia. Estas transferencias evidentemente requieren interconexiones de hardware, es decir, requieren que los registros estén interconectados entre sí. De hecho, lo voy a poner en color rojo para que lo vean. O sea, lo que me está diciendo es que el contenido de R1 tiene que llevarse a R2. Esto quiere decir que necesito una conexión aquí, así, ¿ok? Que me permita que el contenido de R1 se lleve acá, a R2. Y por otro lado, me está diciendo que esta instrucción va a requerir que yo transfiera datos de R2 a R1. Eso quiere decir que la salida de R2 va a venirse por acá y la vamos a conectar así, ¿vale? Ojo, nada más es para esta instrucción, ¿eh? No hay que perderlo de vista. Es el hardware necesario para que esa instrucción se pueda ejecutar. Entonces yo ya con esta instrucción ya tengo casi todo listo. No hay que olvidar lo siguiente. De hecho, voy a hacer toda la conexión para que no la pierdan de vista. No hay que olvidar esto, ¿eh? Los dos registros están conectados por la misma señal de reloj. Eso sí, espero lo vean. Aquí los dos registros están conectados, están sincronizados, de hecho, por esa señal de reloj.
tenemos que la salida de R2 está conectada a la entrada de R1, mientras que la salida de R1 está conectada a la entrada de R2. Y vean lo que voy a hacer. Este es el último paso para que vean qué sencillo se hace esta conexión en hardware para que implementemos esa instrucción. Yo voy a poner aquí, me voy encima de aquí, incluso con otro color. Aquí vamos a estar. Y aquí va a estar mi señal que le llamo esto K3. Entonces vean lo que voy a hacer. Este paso está muy sencillo. Vamos a llevar esta conexión así. Ok, ahí estamos, ¿vale? Y ahora les explico rápidamente qué hice. Aquí está conectado K3. Y me encantaría traer una señal de reloj aquí. Piensen que aquí está la señal de reloj. Así está la señal. Aquí lo. Ahí está un ciclo de la señal de reloj, ¿vale? Entonces vean lo que sucede. Aquí está el flanco positivo de la señal de reloj. Espero lo vean. Lo que me está diciendo esto es lo siguiente. Esta instrucción en RTL que ven aquí me dice que cuando K3 vale 1, K3 es igual a 1 y llega un flanco positivo de la señal de reloj, se tienen que dar esas dos transferencias, pero esas dos transferencias van a ocurrir de manera simultánea. Con esa conexión que hice aquí al ladito, que bueno, es muy sencilla, el diagramita que puse al lado derecho, van a darse cuenta que efectivamente una vez que ya interconectes el hardware, esa instrucción se va a poder ejecutar. Vean lo siguiente. Si K3 vale 1, bueno, vamos a poner K3 igual a 0, ¿no? Entonces aquí en el tiempo, pensemos que aquí, por aquí en este punto en el tiempo, K3 es igual a 0. Antes de que llegue el flanco positivo de la señal de reloj, ojo. Aquí estoy hablando antes de que llegue el flanco positivo de la señal de reloj. Pongo K3 en 0. Entonces eso quiere decir que las entradas enable de los dos registros R1 y R2 aquí tienen un 0. Recordarán ustedes que esa señal enable, lo que le está diciendo a los registros cuando está en 0, esa señal enable en 0 le está diciendo a los registros, oigan, no hagan caso a la señal de sincronización de reloj, no guarden nada. Lo que tengan almacenado en las entradas, lo que tengan aquí en sus entradas, perdón, no almacenado, lo que tengan en sus entradas, no lo guarden en el registro. Entonces, cuando llegue este flanco positivo de la señal de reloj, este de aquí, lo que va a suceder es que no se va a dar esta transferencia. Esto no va a ocurrir, esta transferencia no va a ocurrir. ¿Sí lo ven? Cuando K3 vale 0. Entonces ya con eso ya garanticé que no va a ocurrir cuando la condición no se cumple. Ahora, ¿qué pasa cuando la condición se cumple? De hecho, vamos a verlo ahora sí. Bueno, ya borré todo, pero espero me vayan siguiendo y no confundirlos. Ahora, ¿qué pasa cuando K3 vale 1? Vamos a poner aquí K3 igual a 1. Ahora, si K3 vale 1, se van a dar cuenta de lo siguiente. Vamos a ver si no se borra todo. Ok. Vamos a hacerlo así. Bueno, ok. Ahora, si K3 vale 1, pensemos que lo puse por aquí en el tiempo. Ahora aquí le voy a poner K3 igual a 1. ¿Vale? Estoy antes del siguiente flanco de la señal de reloj. Por aquí. Ahora ya puse K3 en 1. Eso quiere decir, ojo, que el registro R1 aquí en la señal enable le estamos diciendo, oye, tú te vas a activar, aguas, porque cuando venga el flanco de la señal de reloj, quiero que tú lo que tengas aquí en la entrada se guarde en R1. Y lo mismo en R2. Aquí R2 también tienen 1 en la señal de control enable. Entonces, si se dan cuenta, aquí en este punto, aquí, yo tengo el valor de R2. Vean esa conexión en verde, es la que me lleva el contenido de R2. Entonces, quiere decir que aquí le voy a poner nada más un R2, así, que significa que ahí en ese punto ya tengo el contenido de R2. Y lo mismo de este lado, no hay que perderlo de vista. Aquí yo ya tengo el contenido de R1, siempre, porque la lectura es asíncrona. Entonces, siempre tengo ahí en las entradas de los dos registros esa asignación. En la entrada del registro R1 tengo el valor de R2 y en la entrada del registro R2 tengo el contenido de R1. Ahí están siempre apuntando en la entrada. Lo interesante es que ahora la señal de control K3 vale 1. Entonces, si esa señal de control vale 1, nos vamos a dar cuenta de que cuando llegue este flanco de la señal de reloj, ahora sí se va a dar la transferencia. Al mismo tiempo, ojo, esto va a ocurrir de manera simultánea porque recuerden, este flanco que vemos aquí, lo van a ver los dos registros al mismo tiempo. Quiere decir que al mismo tiempo el contenido de R2 pasará a R1, que es esta instrucción de acá, ¿ok? Y al mismo tiempo el contenido de R1 pasará a R2. Esto sucederá de manera simultánea. Esto es al mismo tiempo, es algo que sucederá instantáneamente. Espero lo vean, es la única manera de implementarlo así. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos resumir de lo que hemos visto hasta ahorita? Que tenemos algo que se llama RTL, una especie de lenguaje que nos permite describir algunas transferencias y operaciones entre registros. 2, que tenemos registros y memorias, que, ojo, nunca hay que perderlo de vista esto, que tienen una característica muy particular. El procedimiento de escritura
es un procedimiento síncrono, mientras que el procedimiento de lectura es un procedimiento asíncrono, ¿vale? Y la última es que siempre que vamos a utilizar esta idea del RTL, nos vamos a dar cuenta de que se requiere hardware para implementar este tipo de instrucciones. Hardware, interconexiones entre hardware y señales de control que permitan realizar este tipo de instrucciones, repito, en hardware, ¿vale? Entonces, ahora continuemos con la siguiente idea. Ya vimos lo básico, ahora vamos a empezar a poner más sabor al asunto con lo que se conocen como microoperaciones. Dentro de lo que es el lenguaje RTL, nos vamos a dar cuenta de que ahorita lo único que hemos visto es transferencias de datos entre registros, que yo puedo tomar los datos almacenados en un registro y llevarlos a otro, bajo ciertas condiciones. Es lo único que hemos hecho. Otra cosa interesante de esas ideas de las instrucciones RTL, lo hemos platicado bastante, es que solo pueden ocurrir cuando se cumple una condición y cuando se presenta un flanco positivo de la señal de reloj. Si esas dos condiciones se cumplen, tendremos que se ejecuta una instrucción RTL. Entonces vamos a ver ahora que existen un montón de diferentes operaciones que podemos realizar sobre nuestros registros. Véanlo de esta manera. Cuando nosotros vamos a utilizar registros y vamos a darnos cuenta de que existen no solo operaciones de transferencia entre registros, de hecho, estas operaciones de transferencia y todas las que vayamos a ver de aquí en adelante, las vamos a conocer como microoperaciones. Entonces, entre registros yo puedo utilizar o definir diferentes tipos de microoperaciones. La primera que hemos visto ahorita, y es por eso que siempre la vemos como introducción, es una microoperación que cae en esta categoría. Microoperaciones de transferencia, que yo puedo tomar los datos contenidos en un registro, tal como hicimos hace rato, yo puedo tener los datos de R1 y transferirlos, por ejemplo, a R2. Esa era una instrucción de tipo transferencia. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que existen otro tipo de microoperaciones entre registros. Hay operaciones que se denominan operaciones aritméticas. Yo puedo realizar operaciones aritméticas entre registros. Yo puedo también realizar otro tipo de operaciones denominadas como operaciones lógicas entre registros, que nos permite manipular los bits de cada registro, e incluso puedo realizar operaciones que se conocen como operaciones de corrimiento. Todas estas microoperaciones van a ser muy útiles al momento de implementar una microarquitectura y cualquier solución en hardware, de hecho. Entonces, para poder entender cómo funcionan estas ideas, hay que hablar de estas microoperaciones de manera muy breve. De hecho, si se dan cuenta, del lado derecho, pues hay varios ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos una primer microoperación. Esta operación, a diferencia de las que ya hemos visto, también es una operación de transferencia. Aquí está la transferencia entre registros. ¿Ok? Pero además aparece una nueva operación. Una operación, en este caso, aritmética. Entonces vean lo que me está diciendo esta operación. Me está diciendo, oye, ojo, no hay condición. A diferencia de las que hemos visto hace rato, aquí no hay ninguna condición. Entonces, esta operación siempre se va a ejecutar, siempre, cuando llegue un flanco positivo de la señal de reloj. Recuerden, aquí no hay, esta RTL, esta instrucción RTL no tiene condición. Recuerden que las condiciones se escribían aquí, aquí ponemos la condición y aquí ponemos 2 puntos. En este caso no hay condición, quiere decir que esta instrucción siempre se va a ejecutar. ¿Ok? Y me está diciendo lo siguiente, cuando llegue este flanco positivo a la señal de reloj, lo que quiero que hagas es que tomes el valor de R2. Tomes el valor de R1 y lo sumes, es decir, el contenido de esos dos registros se sumen aritméticamente y el resultado se guarda en R0. Si se dan cuenta, ahora estamos combinando ya nuevas operaciones, microoperaciones entre registros. Vean las que tenemos acá abajo. Ahora aquí aparecen otras dos muy interesantes. Ahorita vamos a ver cómo se implementan en hardware. Tenemos acá 2 operaciones. Me está diciendo, a diferencia del anterior, que estas 2 microoperaciones tienen una condición. Si se cumple esta condición, vamos a realizar, ojo, son microoperaciones, vamos a realizar transferencias entre registros y además vamos a realizar operaciones aritméticas entre registros e incluso operaciones lógicas. Esto que vemos aquí es una operación lógica, que es la negación de los datos o los bits contenidos en un registro. Ya les vamos a ver varias de ellas a continuación, pero quiero que vean que ahora vamos a poder mezclar diferentes tipos de microoperaciones en nuestro lenguaje RTL y en consecuencia también vamos a tener que implementarlas en hardware, así de sencillo, y de hecho ahorita se los quiero mostrar. Entonces ya vimos, tenemos diferentes tipos de operaciones que vamos a conjugar para crear un lenguaje mucho más interesante y además, repito, para construir hardware igual de interesante. Vean lo siguiente, esta parte es muy, muy ilustrativa de lo que vamos a ver de aquí en adelante, porque eso se va a tratar lo siguiente. Vean, nosotros tenemos entonces
operaciones aritméticas o estas microoperaciones entre registros. ¿Ok? Vean lo que tenemos aquí. Tenemos dos operaciones o microoperaciones RTL que están definidas de esta manera. Tenemos, no hay que olvidarlo, tenemos de este lado las condiciones, ¿ok? Y de este lado tenemos las operaciones o microoperaciones. En este caso hay microoperaciones de transferencias y microoperaciones aritméticas. Ahorita todavía ni siquiera llegamos a la parte de la construcción de las microoperaciones aritméticas y lógicas, pero quiero que vean que estamos utilizando ya más de una operación en este lenguaje RTL. Entonces aquí tenemos operaciones aritméticas, aquí hay otra operación aritmética, ¿ok? Entonces le voy a poner aquí que estas son operaciones aritméticas, no les voy a poner una A aquí, operaciones aritméticas. De este lado tenemos operaciones de transferencia, ¿ok? Le voy a poner una T aquí para indicar que estas son operaciones de transferencia entre registros. Y de este lado la última que no sea muy clara, pero también está aquí, que es esta negación. Esta negación es una operación lógica o microoperación lógica. Entonces aquí tenemos en estas dos instrucciones RTL, tenemos una combinación de microoperaciones entre registros, transferencias, operaciones aritméticas y operaciones lógicas. ¿Ok? Entonces, recuerden, de hecho lo voy a hacer porque esto es muy importante que ustedes sepan hacerlo. Si yo quiero implementar esto en hardware, tengo que analizar claramente qué me está diciendo la instrucción, no hay que perderlo de vista. Me está diciendo lo siguiente, me está diciendo, oye, si se cumple esta condición, cuando llegue el flanco de la señal de reloj, quiero que realices esta transferencia, que sumes el contenido de R1 y de R2 y que el resultado de esa suma lo guardes en R1. Cuando llegue un flanco positivo de la señal de reloj, no hay que perderlo de vista. Entonces, si se cumple la condición y llega, además de eso, le ponemos aquí que llega un flanco positivo de la señal de reloj, se va a guardar esa información en R1. Y vean lo que me está diciendo la siguiente. Me está diciendo, bueno, si se cumple esta condición y llega un flanco positivo de la señal de reloj, lo que quiero es que guardes en R1 el contenido de R1 más R2 negado más 1. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, si analizamos las condiciones de este lado, solo una de ellas va a ocurrir, solo una de ellas puede ocurrir, por lo que siguiente, vean, si K1 vale 1, se habilitan, digamos, estas dos, ¿no? Esta de aquí vale 1, esta de aquí vale 1. Pero vean qué pasa con esto, tenemos una señal X. Si X vale 1, en teoría la instrucción que se va a ejecutar es esta no, si X vale 1, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí tenemos X negada, quiere decir que ese 1 se va a convertir en 0 y 0 por lo que tengamos en K1 se hace 0, eso quiere decir que esta instrucción no se va a ejecutar si X vale 1, pero si X vale 0, déjenme borrar esto, ok. Si X vale 0, entonces lo que va a suceder aquí, si X es igual a 0, entonces quiere decir que esta instrucción es la que se va a ejecutar y esta no, ¿vale? Es lo que me están diciendo estas dos instrucciones. Por eso les decía, hay que tener mucho cuidado cuando vemos estas instrucciones RTL. Tenemos que entenderlas antes incluso de pintar en hardware cómo las implementaríamos. Y esto lo tienen que saber hacer ustedes incluso antes de que llegue nuestro primer examen parcial, ¿vale? Entonces, vean, vamos a hacerlo en hardware. De hecho, si se dan en hardware, las cosas son relativamente sencillas. Por ejemplo, me está diciendo que necesitamos al menos 2 registros. Ustedes lo pueden ver en las instrucciones, ¿no? Solo se requieren de 2 registros, R1 y R2. Entonces vamos a ponerlas aquí. Por favor, aquí no se me vayan a perder. Esto es muy importante que lo vean. Aquí tenemos R1 y aquí tenemos R2. Vamos a ponerlo hasta acá para no encimarnos, ¿vale? Aquí tenemos nuestro registro de R1, aquí tenemos nuestro registro de R2. No hay que perder de vista que estos registros tienen al menos estos parámetros, ¿no? Es decir, tienen aquí la entrada, aquí su salida. Bueno, déjenme incluso lo dibujo bonito porque este se va a complicar un poquito más, así que déjenme les pongo las señales de control bien hechas para que no se pierdan. Digamos que dibujar no es lo mío, pero espero me vayan siguiendo. Aquí tenemos señales de control, aquí tenemos la entrada al registro. Este es, digamos que el template o plantilla para nuestros registros, ¿no? Y espero no se pierdan. Aquí tenemos en estos registros, ya sabemos que esta es la entrada de datos, el data in. De este lado tenemos el data out. Data out. Ok, así está, digamos, nuestros registros. Data in, data out. Y tenemos por acá nuestras señales de control, ¿no? Los dos registros, R1 y R2, tienen sus señales de control y sus respectivos enables o señales de habilitación que permiten que funcionen. Hasta aquí todo bien, ¿no? Eso es lo que necesitamos para implementar esas instrucciones. Ahora, si se dan cuenta, me está diciendo dos cosas interesantes.
Me está diciendo, vamos a poner el hardware necesario para hacer esta instrucción, primero. Pues simplemente me está diciendo, a ver, toma lo que, voy a poner aquí una cajita, ¿vale? Ese es un circuito combinacional, lo voy a escribir de este lado. Ojo, estoy implementando el hardware necesario para ejecutar esta primera instrucción. Todavía me falta, digamos, habilitar la condición. ¿Sale? Estoy construyendo solo el hardware para esta primera instrucción que me dice, toma el contenido de R1. Esto que es, recuerden que aquí a la salida de data out ya viene el contenido de R1. Toma el contenido de R1. Luego, toma el contenido de R2. ¿Ok? Y simplemente súmalos. Es decir, aquí va a haber una cajita que va a sumar sus dos entradas. Recuerden, aquí ya está la entrada R1, aquí está el registro R2, el contenido de esos registros. Esto quiere decir que esta cajita aquí a la salida me dejará tener R1 más R2. ¿Ok? Ya tengo ahí este resultado. Esto ya lo tengo ahí. Ya está listo. ¿Vale? Ahora vamos a hacer la siguiente. Antes incluso hacer la transferencia. Primero estoy haciendo, digamos, estoy construyendo estas operaciones primero, si lo quieren ver así. Me está diciendo, por otro lado, también porque debes de tener, ojo, voy a poner otro sumador. De hecho, dos más. Aquí sí quiero ser muy enfático en algo, ¿eh? Esto ya depende del diseñador. Cada quien diseña como quiere, ¿eh? Puede haber, una vez que empiecen ustedes a aprender a diseñar, puede haber diferentes formas de implementar este circuito y por lo tanto si todas funcionan, todas son totalmente válidas. Ojo, a medida que ustedes vayan ganando experiencia, se van a dar cuenta de que pueden implementar este tipo de circuitos también pensando en optimizar los recursos en hardware. Ahorita lo estoy haciendo en modo así a ciegas, utilizando todo el hardware que yo quiera. Tengo todo disponible, así que lo voy a hacer de la siguiente manera, ¿vale? Pero recuerden, esta implementación es solo un ejemplo que ustedes podrán después implementar de distintas formas. ¿Ok? Entonces voy a poner de este lado lo siguiente. Voy a poner aquí otro primero. Voy a hacer la operación esta de aquí, la operación negación, esta de aquí, ¿vale? Entonces vean lo que voy a hacer, ¿eh? Ojo. Entonces aquí viene R2, lo voy a pasar por una cajita que niegue, ¿no? Entonces viene por aquí R2, aquí entra R2, de este lado voy a tener R2 negada. Entonces piensen que de alguna manera yo aquí hice una operación que entra R2 y a la salida me genera R2 negada. Es una especie de negador, ¿no? Negador. Es lo único que hace esa cajita. Recibe R2, ya tenemos R2 negada. Ya estamos aquí, ya tenemos esta microoperación realizada. Ahora vamos a utilizar la siguiente, vamos a sumarle un 1. ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí otra cajita que diga, bueno, vamos a poner esto así. ¿Ok? Este es un sumador que recibe R2 negada y de este lado recibe una constante. Recibe una constante que es un 1, ¿no? Lo voy a poner acá y aquí ya tenemos un 1. Entonces esto quiere decir que a la salida, lo voy a poner aquí las salidas, pero me vayan siguiendo a ver si no hago un relajo. Aquí de este lado ya tenemos R2 negada más 1. Aquí tenemos R2 negada más 1. ¿Sí? Ya tenemos esto de acá. Ahora me dice, hay que sumarlo con R1. Pues vamos a sumarlo, vamos a poner otra cajita. Les decía yo que ya después que ustedes adquieran más experiencia, pues podrán simplificar el diseño del hardware. Ahorita lo estamos haciendo desde cero, de la manera más simple posible. Entonces vamos a poner aquí otro sumador, ¿ok? Que reciba a R2 negada más 1 y también reciba a R1. Vamos a ponerlo así. Lo pasamos para acá. ¿Vale? Entonces ya tenemos aquí, a esta salida, tenemos R1 más R2 negada más 1. ¿Sí? No pierdan de vista dos cosas interesantes de este diseñito, así de sencillo. Todas estas operaciones, tanto el sumador que tenemos aquí, el negador y estos sumadores, todo esto se da de manera combinacional. Son circuitos combinacionales. En otras palabras, yo aquí en estos puntos que ya dibujé, en estos puntitos acá, déjenme incluso los marco aquí. Aquí yo ya tengo R1 más R2 y aquí yo ya tengo R1 más R2 negada más 1. Ya están ahí los dos resultados. Y están listos para transferirse a un registro, siempre y cuando se cumplan estas condiciones. ¿Sí lo ven? Entonces es muy importante que veamos que estos dos registros, estas dos salidas, se van a transferir. Déjenme borrar acá para dejar claro esto. Esas dos diferentes salidas se van a transferir a R1. ¿Sí lo ven?
Pero hay que tener cuidado. Vean lo siguiente. Yo tengo que seleccionar entre una de ellas. Es decir, si x vale 0, yo voy a guardar en R1, voy a guardar R1 más R2. Si x vale 1, yo voy a guardar R1 más R2 negada más 1. Puedo implementarlo de muchas maneras. Por eso les decía que aquí esta es la solución, digamos que la más absurda de todas, porque estoy implementando esto con mucho hardware, pero es la que nos permite ver de manera mucho más visual qué es lo que estamos haciendo y cómo se implementan estas microoperaciones en hardware. Entonces, yo necesito que R1 reciba o bien esta entrada o bien esta bajo la condición, en este caso, de X. Si X vale 0, le vamos a poner a R1 esto de acá, y si X vale 1, le vamos a poner a la entrada de R1 esto de acá. ¿Cómo podría implementar eso en hardware? ¿Qué hardware utilizarían para implementar esa idea? ¿Quién me ayuda? ¿Qué podríamos utilizar para eso? ¿No? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguna idea? Lo que sea. Bueno, lo voy a hacer yo otra vez. Para hacer eso, yo puedo tener. Recuerdan que cuando yo tengo una, digamos, una operación de selección, yo puedo utilizar, por ejemplo, un multiplexor. Vamos a ponerlo aquí. Aquí sería un multiplexor, ¿no? Que tiene, en este caso, dos entradas y una salida. Y vamos a poner aquí su señal de selección, que en este caso va a ser X. Aquí vamos a poner 0, aquí vamos a poner 1. ¿Ok? Entonces, vean lo que voy a hacer. Cuando X vale 0, sería esta condición de acá. Cuando X vale 0, voy a pasarle a R1 la suma de R1 más R2. En otras palabras, voy a hacer esta conexión. Ojo, Ahí está. Cuando X vale 1, pues en teoría le voy a pasar la otra conexión. Esta de acá. Ahorita vamos a ver cómo funciona este hardware que acabamos de construir de manera muy sencilla. ¿Vale? Ahí estamos. Déjenme un poquito más para que esta señal. Aquí está nuestra respectiva X. ¿Ok? Y luego ya nada más nos falta una cosa. Ese famoso K1 de aquí. Es el que habilita las dos instrucciones. De hecho, lo voy a poner acá. Vamos a poner aquí K1 con otro color. K1, ok. Lo voy a cablear así. Creo que ya lo voy a ya vamos a ponerlo así directo para que ustedes vean. Ahorita analicemos rápidamente cómo funcionaría este hardware. Enable, estaré conectado los dos registros a nuestro respectivo K1. ¿Ok? Y bueno, ustedes ya saben que los dos registros, bueno, lo voy a poner porque no quiero que se les vaya a pasar esto. Los dos registros están conectados así a la misma señal de sincronización, que es nuestro respectivo CLK. Entonces, si ustedes encuentran algo así en el examen, tienen que aprender a construir este tipo de hardware así, desde cero. Vean, ya tenemos casi todo listo. Ahora sí, de hecho ya está todo listo. Pero lo importante para nosotros es ver cómo funciona nuestro hardware. ¿Vale? Entonces pensemos en lo siguiente. Vamos a poner una señal de sincronización, que es nuestra señal de reloj. Bueno, la voy a dibujar rápidamente para que ustedes vean qué es lo que va a pasar en nuestro circuito. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Aquí está el primer ciclo, al menos un ciclo de nuestra señal de sincronización. Ustedes saben dos cosas importantísimas. Uno es que estas microoperaciones, yo borro todo esto, estas microoperaciones que acabamos de poner acá, solo van a ocurrir en un flanco positivo de la señal de reloj y si se cumplen las condicionales que vemos del lado izquierdo. Entonces, recordarán lo siguiente, aquí tenemos señal de reloj. Entonces, lo importante que quiero que vean es lo siguiente. Estas operaciones van a ocurrir aquí o aquí, ¿sí? Y no solo eso, sino que además van a ocurrir si se cumplen las condiciones que tenemos de este lado. ¿Ok? Y lo interesante es de que estas condiciones me definen o bien una instrucción o bien la otra. Alguna de las dos va a ocurrir cuando llegue un flanco positivo de la señal de reloj, repito, si se cumplen las condiciones. Entonces pensemos en el tiempo, pensemos que estamos aquí en la señal en el tiempo, en la señal de reloj. Y antes de que llegue este primer flanco de la señal de reloj, yo hago lo siguiente. Yo pongo aquí X
Recuerden, esos digamos son las entradas. Tenemos la entrada X y la entrada K1. Es la manera en la que yo controlo ese hardware. Entonces yo voy a poner aquí X en 0 y K en 0. ¿Sí? Así se me ocurre. Entonces, si yo voy siguiendo las señales, y estoy diciendo que K1 vale 0, es lo que estoy diciendo en el tiempo, pues aquí voy a tener un 0 en R1 en Enable aquí en 0 y en el data en R2 va a tener un 0 aquí. ¿Sí? Eso pasaría. Y X, pues acabo de decir que vale 1. Es decir, perdón, que X vale 0. Aquí tendría un 0. Vamos a ver cómo funciona el hardware, ¿eh? Ojo. Entonces, vean lo que va a ocurrir. Estamos en el tiempo antes de que llegue el flanco de la señal de reloj. O sea, estamos analizando qué está sucediendo antes de que llegue este flanco. Porque recuerden, van a pasar muchas cosas antes de que llegue el flanco de la señal de reloj. Pero vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, ya dijimos que X vale 0, K1 vale 0 y vean lo que está sucediendo dentro del circuito. Yo aquí, bueno, lo voy a rayar a ver si ahorita lo puedo borrar, ¿vale? Yo aquí ya tengo la salida de R1. Aquí esto está saliendo siempre todo el tiempo. Aquí viene R1. El contenido de R1 aquí está siempre, todo el tiempo. Entonces, yo aquí tengo R1, siempre. Recuerden eso. No sé qué tenemos en R1. Incluso si quieren le pongo un valor para que no lo perdamos de vista y para que sea todavía más ilustrativo. Pensemos que R1 aquí tiene almacenado, no sé, le voy a poner un 1 y que R2 tiene almacenado un 2. ¿Sale? Ah, no, lo voy a poner en binario, perdónenme, lo voy a poner en binario para que no haya bronca. Pensemos que R1 tiene, no sé, se me antoja el 00 y R2 vale 01. ¿Les parece bien? Digamos que es lo que tienen esos registros de 2 bits nada más, son registritos chiquititos. Entonces, por aquí ya tengo, recuerden que la salida de esos registros es una salida asíncrona. No importa si llega o no la señal de reloj, yo aquí ya tengo R100. De hecho, si se dan cuenta, la salida de data out de R2 también 01 ya va a aparecer aquí. De hecho, lo cambio de color para que me vayan siguiendo. Ahora R2 viene por aquí, viene hacia acá y viene hacia acá. Son señales eléctricas que recuerden, están sucediendo todo esto de manera combinacional. Todo el tiempo está ocurriendo esto. Quiere decir que yo ya tengo aquí en R2 tengo el 01 y de este lado también tengo el 01. Aquí está presente en las entradas de estos circuitos de sumadores, ¿no? Entonces, de este lado, estos circuitos que puse con esas flechitas en verde, recuerden que son combinacionales, es decir, se ejecutan sin estas señales de sincronización que es la señal de reloj. En otras palabras, este circuito, este primero de aquí, pues ya va a sumar 00 más 01, me va a dar aquí el 01, es el resultado de esta suma. ¿Sale? Este negador de acá también es combinacional, quiere decir que ya acá la salida me va a dar R2 negada, que sería 1, 0. ¿Sí lo ven? Ahora bien, si voy siguiendo las señales, pensemos que ahora yo ya tengo aquí a la salida, ya tengo el resultado de la suma, le cambié un poco de color, no color tan horrible que me salió, pero bueno, espero me vayan siguiendo, ¿vale? Entonces yo ya aquí, bueno, esto está muy complicado, pero así vamos, ¿sale? Yo ya aquí ya tengo, ojo, ese resultado de la suma va viajando por esta línea que puse horrible y aquí ya tengo el 0,1, ¿sí? Vean cómo del otro lado también varias instrucciones se están ejecutando, varias al mismo tiempo. Por ejemplo, ese valor del registro R1 también al mismo tiempo baja hacia acá. Ese 00, ¿no? Baja por aquí. Y lo tenemos aquí presente en este sumador. Quiere decir que aquí tengo el registro R1 con 00. Aquí en la entrada ya está entrando 00. Acá, del lado izquierdo, y ustedes pueden apreciar que ya tenemos aquí el negado. Luego le voy a sumar un 1 aquí. Entonces sería 1, 0 más 1. Yo tendría aquí ya 1, 1. Y ese 1, 1 viene por aquí. 1, 1. ¿Ok? 1, 1 más 0, 0. Si se dan cuenta, bueno, sigo marcando las líneas para que vayan siguiendo, como vamos siguiendo las señales eléctricas, si lo quieren ver así. Ya estoy en el sumador, en el último sumador. Yo tengo 0, 0 más 1, 1. Eso me daría como resultado un 1, 1. ¿Ok? Entonces, si esto se suma, aquí yo voy a tener el 1, 1. ¿Ok? Y esa señal, pues ustedes pueden apreciar que son señales eléctricas que casi suceden de manera instantánea. Esa señal, pues ya viene por aquí. Sube por acá a esta línea de acá arriba. Todo esto está sucediendo en el tiempo, acuérdense. Antes de que llegue el flanco, la señal de reloj, de hecho. Entonces yo ya aquí tengo el 1, 1. Ahora, si X vale 0, quiere decir que este es el que deja pasar hacia acá. Aquí tenemos el 0, 1. ¿Ok? Ya está todo listo. Todo eso se ejecutó en el tiempo antes de que llegue el flanco de la señal de reloj. ¿Sí lo ven? Cuando llegue el flanco de la señal de reloj, es decir, que ya llegamos a este punto, no deben de perder de vista que todo lo que acabo de dibujar ahí con esos colorcitos ya se ejecutó. De hecho, esto ocurre casi de manera instantánea. Ya está todo listo ahí. Entonces, cuando llegue este flanco de la señal de reloj,
¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Quién me dice qué va a suceder? Alguien que me diga qué va a suceder. ¿Nadie? Ni modo, voy a tener que empezar a preguntar porque si no, como que los estoy perdiendo, ¿vale? A ver, ¿qué les parece si Harim, tú ayúdame, Harim, ¿qué va a pasar cuando llegue ese flanco positivo a la señal de reloj? Por ahí José me dice en el chat, ya va a ser la asignación del valor correspondiente a R1. Ok, a ver, ¿alguien más? Necesito escuchar más opiniones porque si no, algo me está diciendo que no está quedando claro esta idea y se va a poner complicado. La siguiente semana, a ver, ¿quién me ayuda? Harim, no estás ahí, ¿verdad? A ver, ¿quién más? El ¿Quién más? multiplexor va a ser una selección, pero solo va a pasar eso, ¿no? Ajá, ¿qué más? ¿Se va a guardar o no el valor en R1? No, no, o sea, no va a pasar nada más porque la K está en cero. Así es, muchas gracias. Así es, muchas gracias. Y efectivamente, si se dan cuenta, lo que hicimos es que pusimos K1 en cero, este de aquí. Y si analizamos el lenguaje RTL, si K1 vale cero, pues esta expresión vale cero y esta también vale cero. Quiere decir que ninguna de las dos instrucciones RTL se va a ejecutar y tal como lo comenta su compañero, no se va a ejecutar cuando llegue este flanco de la señal de reloj, este de aquí, porque los dos registros están apagados, R1 está apagado. Quiere decir que aunque llegue el flanco de la señal de reloj, este dato que tiene ahí en su entrada no se va a guardar en el registro y el registro aquí, R1, seguirá valiendo 00. No hemos guardado este 01. ¿Por qué? Porque K1 vale 0. Gracias a su compañero que dio su aporte. ¿Sí lo ven? Entonces ya cumplimos con esa primera condición. Si K1 vale 0, no va a pasar nada. Ahora vamos a ver lo siguiente. En el tiempo, imaginémonos que ahora nada más lo único que hacemos es que aquí en el tiempo ponemos ahora simplemente K en 1 y es más, todavía más sencillo. Vamos a poner X en 1. ¿Ok? Recuerden, estoy antes de este flanco de la señal de reloj, de este deck. Estoy aquí en el tiempo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, al mover estas señales de control, las voy a cambiar aquí rápidamente. ¿Ok? Lo que estoy diciendo es que ahora X va a valer 1 y K1 va a valer 1. Si se dan cuenta, todo lo demás se mantiene como está, ¿eh? Es decir, todo el análisis que hice ahí con las señales de colores se mantiene, eso no se mueve, porque no ha cambiado el contenido de R1 ni de R2. Entonces, quiere decir que todas las cajas combinacionales que tenemos ahí abajo, el negador, los sumadores, todo sigue igual. Sí, eso sí también espero lo vean. Como los registros no cambiaron el contenido que tienen almacenado, pues en teoría todas las señales amarillas, rojas, verdes y ese color como café, pues todas se mantienen iguales, no ha habido ningún cambio. ¿Ok? Lo único que va a pasar es lo siguiente. Vean, si K1 vale 1, quiere decir que aquí en la entrada de los registros los estoy habilitando los dos, ¿no? En teoría creo que ni siquiera necesitábamos habilitar el segundo, pero bueno, ya lo puse ya. Entonces estamos habilitando a los dos. Quiere decir que cuando llegue este flanco de la señal de reloj, los dos registros van a guardar lo que tengan aquí en su entrada, lo van a guardar en el registro. Eso ya al menos lo estamos viendo con K igual a 1. Es lo que va a suceder cuando llegue el flanco de la señal de reloj. Ahora, lo único que necesitamos es saber qué vamos a guardar en el registro R1. Si se dan cuenta, X vale 1. Quiere decir que si X vale 1, esta condición de aquí, ojo, K vale 1 y X vale 1. Eso quiere decir que tengo en K igual a K1 es un 1 y X tengo un 0. 1 por 0, pues esta condición me daría 0. Querría decir que no se va a ejecutar. La de acá abajo me diría que K1 vale 1, X vale 1. Entonces, esta es la instrucción que se tiene que ejecutar cuando llegue el flanco positivo de la señal de reloj. ¿Sí lo ven? Entonces, vean lo interesante. K es igual a 1. Eso quiere decir que en el multiplexor estamos tomando este dato de aquí, que ya dijimos esa línea de color verde no es más que R1 más R2 negada más 1. Es el contenido de eso. De hecho, esto vale 1, 1. Entonces, esa línea verde ya lleva esa operación aritmética y lógica entre R1 y R2 y un 1 constante. Entonces, cuando X vale 1, lo que hace es que esta señal pasa hacia acá.
Quiere decir que ya tengo aquí en la entrada del registro R1, tengo esa operación 1-1. Ya está ahí listo para guardarse, ¿no? Ya está listo ese dato para que sea almacenado en el registro R1. Cuando llegue el flanco positivo de la señal de reloj, es decir, aquí en el tiempo, se va a guardar en R1 el valor de 1-1. ¿Ok? Aquí viene un 1-1. Y se almacenó justo en este punto en el tiempo. Es decir, una vez que llegue este flanco a la señal de reloj, R1 ya vale 1-1. ¿Sí lo ven? Y ojo, una vez que cambia el valor R1, todo lo que vimos ahorita en las líneas rojas va a cambiar, ¿no? Entonces aquí ya no tengo este 00, tengo este 11, ese 11 baja por acá y todas esas cajas empiezan a cambiar sus valores, todo esto de manera instantánea. Recuerden que esos circuitos sumadores y negadores actúan de manera instantánea, ¿no? Son combinacionales. Entonces todas las cajas empiezan a operar y ya tendría presente acá otros resultados, acá en esta zona de acá, ¿no? Ya nada más falta el valor de X y el valor de K1 para saber qué se va a ejecutar en el siguiente flanco de la señal de reloj. ¿Sí lo ven? Vale, pues, ¿dudas de esto? ¿Dudas? No, ninguna, todo está bien. Bueno, entonces, si todo va bien, creo que estamos avanzando muy rápido, de hecho. Quiere decir que están comprendiendo claramente no solo en qué consisten estas instrucciones RTL, sino además están comprendiendo cómo se ejecutan, cada cuándo se ejecutan y qué hardware necesito para la ejecución de dicha instrucción. ¿Vale? Entonces, si eso está quedando claro, ya creo que podemos avanzar todavía más rápido y llegar a tiempo para nuestro primer examen parcial. ¿Vale? Bueno, entonces ya tenemos operaciones aritméticas, ya vimos cómo funcionan, ya vimos que podemos jugar con ellas y de hecho en la literatura se van a encontrar ustedes con que hay un montón de operaciones aritméticas, hay un listado enorme, desde realizar sumas aritméticas entre registros, desde realizar los famosos complementos, complementos a 1, complementos a 2, e incluso estas de aquí que serán muy interesantes, estas de aquí, que son incrementos o decrementos de un registro que no son más que contadores. Por ejemplo, ustedes pueden apreciar, ya espero que puedan apreciar lo que está diciendo esta instrucción RTL, esta de aquí, la primerita, que es para mí la más importante porque la vamos a utilizar para algo que se conoce como el Program Counter. Más adelante lo veremos, pero es muy importante que entendamos cómo funciona. Me está diciendo, oye, tienes un registro que se llama R1, nada, lo voy a poner aquí porque es muy fácil de entender cómo funciona, pero lo voy a poner de este lado. Yo tengo un registro R1, ¿ok? Que tiene aquí sus dos señales, sincronización y habilitación. Tiene por aquí una entrada, por aquí una salida y me está diciendo, oye, cada que llegue un flanco de la señal de reloj, si se dan cuenta ni siquiera está condicionada esta RTL, me dice, cada que llegue un flanco de la señal de reloj, vas a guardar en R1 el contenido de R1 más 1. ¿Ok? Estamos haciendo un contador. En otras palabras, yo tengo que poner aquí una cajita como un sumadorcito chiquitito, ¿ok? Donde sume el contenido de R1 más 1, porque tengo un 1 constante, y la salida de esa caja se lleva hacia acá arriba, ¿no? Y este registro siempre está habilitado, no hay condiciones, así que aquí en el enabled siempre le pongo un 1. Y cada que llega un flanco positivo a la señal de reloj, lo que va a suceder es que va haciendo un incremento de 1 en 1 el valor de R1. Así de sencillo, ¿no? Cada que llega un flanco positivo a la señal de reloj, el registro R1 va incrementando su contenido en 1. ¿Sí? Ese tipo de registros nos van a ayudar mucho para que nosotros podamos construir los famosos contadores de programa que veremos ya mucho más adelante en el curso. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Avancemos entonces. Ya tenemos muchas operaciones aritméticas, sumas, restas, complementos, complemento a 1, complemento a 2, que van a ser de mucha utilidad cuando empecemos a hablar de algoritmos aritméticos que son muy interesantes para resolver operaciones aritméticas como multiplicaciones o divisiones. Hay algoritmos bien interesantes que podemos analizar con este tipo de lenguaje RTL. Entonces, ahora ya sabemos que tenemos microoperaciones aritméticas, también tenemos microoperaciones lógicas. Estas microoperaciones lógicas se realizan a nivel de bit. Y dentro de las operaciones lógicas, pues ustedes pueden ver, por ejemplo, la operación NOT, que simplemente esta instrucción que ven aquí me está diciendo, oye, toma el contenido de R1 bit a bit
vas a cambiarlo, vas a negar todo el contenido de R1. De hecho, por eso se conocen como bitwise, operaciones bitwise, porque se operan sobre cada uno de los bits de R1. En este ejemplo, operan sobre esos bits y se van a realizar de manera separada sobre esos bits. Y lo que me está diciendo es que vamos a negar cada uno de los bits de R1. Entonces es como si tuviera algo parecido a esto. Aquí tengo R0, acá tengo R1, ¿ok? Aquí tenemos R0 igual a algo. Aquí tenemos R1 igual a, no sé, 0,1 es un ejemplo. Y esta operación me está diciendo que vamos a negar cada uno de los bits de R1. En otras palabras, vas a tomar esos bits, los vas a negar, 1, 0, y lo vas a transferir a R0 cuando llegue un flanco positivo a la señal de reloj. Esa misma idea de operación lógica, pues la vamos a encontrar para diferentes tipos de operadores. Por ejemplo, tenemos operadores tales como el operador AND, ¿ok? Que se expresa con este gorro así hacia arriba. El operador OR con operador hacia abajo. Ojo, este es un operador lógico entre R1 y R2. Quiere decir que vamos a tomar los bits de R1 y bit a bit vamos a realizar la operación lógica de los bits de R1 con los bits de R2 y el resultado lo vamos a guardar en R0. ¿Ok? Ahorita lo vamos a hacer con el ejemplo que viene acá abajo, porque es también otro circuitito, ¿no? Y les digo que les va a ser de mucha utilidad para lo que será nuestro examen. Entonces, tenemos operaciones OR que se expresan así y operaciones, por ejemplo, XOR que se expresan así, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver es que también en nuestras microoperaciones, las diferentes microoperaciones que podemos hacer entre registros, pues tenemos operaciones lógicas. Ojo, operaciones que se ocurren a nivel de bit. Y nada más para no dejar esto así al vacío, lo que trato de decir con operaciones a nivel de bit es lo siguiente. No, de hecho lo tenía acá. Ahorita hacemos este ejemplo que tengo aquí en este diapositivo. Entonces, cuando hablamos de operaciones a nivel de bit, hablamos de esto. Por ejemplo, yo aquí tengo el contenido del registro R1, acá tengo el contenido del registro R2, y cuando voy a utilizar una operación lógica como esta, que es la operación aritmética, de hecho la microoperación aritmética entre el contenido de R1 y R2, lo que estamos diciendo es que es una operación aritmética a nivel de bit. Esto quiere decir que voy a utilizar este primer bit del registro R1, este bit del registro R2, y entre ellos voy a realizar la operación lógica AND a nivel de bit, y aquí voy a poner el resultado de esa operación lógica. Efectivamente, 1 y 1 es un 1. Y así me la voy a llevar bit a bit, ¿no? Operaciones AND entre ellos. Si se dan cuenta, este operador AND, este operador lógico que puedo utilizar entre registros para realizar esta microoperación, va a ser de mucha utilidad cuando lleguemos nosotros a nuestra microarquitectura porque nos permite realizar una especie de máscara de datos. Seguramente si ya han llevado sus cursos de redes de computadoras recordarán el tema de las máscaras de red. Esto es muy útil, esto que estamos viendo va a ser muy útil, si no lo han visto, para comprender cómo funciona el enmascaramiento. De hecho, si se dan cuenta, cuando yo utilizo esta operación lógica AND, yo puedo hacer que R2 tenga un patrón muy particular. De hecho, vean el patrón que tiene R2. Tiene un bloque de bits en 0 y un bloque de bits en 1. Cuando se utiliza así esta operación aritmética a nivel de bits con estos dos registros, lo que tenemos es que pareciera que cuando yo multiplico estos dos bloques y tengo en un bloque un conjunto de unos, pareciera que simplemente los dejo pasar. Ok, entonces pareciera que este bloque de unos me deja pasar a ese bloquecito que teníamos previamente. Es decir, este bloquecito de aquí, al multiplicarlo por puros unos, pues aparece de este lado. Sin embargo, en la parte donde tenemos acá puros ceros, si se dan cuenta, yo el bloque de bits que tenga del registro R1, cuando se multiplica por puros ceros, a la salida tendré puros ceros. Esto quiere decir que nos puede ayudar R2, ¿ok? Y esta operación AND, a dejar pasar ciertos bits y eliminar otros. Poner ciertos bits en cero y dejar pasar otros. Eso va a ser muy útil a la hora de que queramos manipular los bits contenidos en un registro. Y vean cómo esa misma idea sucede acá con el operador lógico OR. Yo tengo otra vez dos registros. El operador lógico OR se realiza a nivel de bit. Cada uno de estos bits se realiza el operador lógico entre ellos a nivel de bit. No hay que perderlo de vista. Son operadores lógicos bitwise, que quiere decirnos que operan a nivel de bit. Entonces, bit a bit se realiza la operación lógica OR. Pero si se dan cuenta, aquí sucede algo muy parecido que teníamos con el operador AND. El operador OR también nos puede servir para realizar esta idea del enmascaramiento, del masking. Y vean cómo funciona.
si yo tengo en el operador lógico un bloque si el registro 2 más bien tiene un formato parecido a este, un bloque de unos y un bloque de ceros, nos vamos a dar cuenta que cuando lo multiplico por R1, pareciera que el bloque de bits de R1 que están multiplicados por ceros, bueno, no son multiplicados, están haciendo un OR entre ellos con ceros, pareciera que lo dejo pasar, o sea, parece que abajo, intacto, ¿no? Simplemente lo tomo y lo dejo pasar. Pero el otro bloque que está haciendo OR con un bloque de unos, simplemente lo transformo o lo lleno de puros unos que vemos acá, ¿no? Es una de las tantas utilidades que vamos a encontrar con estos operadores aritméticos. No es cierto, operadores lógicos, perdón. Entonces yo puedo utilizar estos operadores AND y OR para bloquear algunos bits y convertirlos ya sea en unos o en ceros. Ahorita lo vamos a ver con varios ejemplos, ¿vale? Pero bueno, nos vamos a dar cuenta entonces que tenemos un set de operadores aritméticos y que va a ser de mucha utilidad que entendamos cómo funciona. Entonces vamos a hacer algo. Sé que, espérenme un segundito. Ok, no, esto ya no lo quiero ver. Sé que ya casi estamos terminando la clase, nos falta un minuto, pero vamos a hacer algo muy importante. Yo sé que ya tienen tareas, se llevaron unas máquinas de Estados Unidos de tarea que es importante que las tengan listas. Creo que se las dejé para el jueves, creo que tienen bastante tiempo para hacerlas. Pero les voy a pedir un favor, les quiero asignar en este momento la segunda tarea de nuestro curso, que va a ser muy importante que la hagan, porque recuerden que ya estamos a nada de llegar al primer examen parcial. Entonces, les voy a dejar en este momento la siguiente tarea. Ustedes lo que van a hacer es algo muy parecido a lo que hicimos hace un momentito. Si se dan cuenta, acá tenemos una operación RTL, ¿ok? Entonces, lo que van a hacer de tarea ustedes es que van a mostrarme el circuito que implementa estas operaciones. Esta operación que tenemos acá. Esta de aquí. Si se dan cuenta, está un poquito más compleja. Bueno, no, de hecho está más fácil, porque nada más tenemos, de hecho tenemos 6 registros, pero aquí no tenemos el problema de implementar más de una operación a través de, por ejemplo, el multiplexor que utilizamos hace un rato, ¿no? Aquí nada más se va a ejecutar una instrucción